Ya estamos aquí de nuevo, Santi. Yo ya he perdido la cuenta de los episodios que llevamos esta temporada. Eso es bueno, Yanni, ¿no? Sí, eso es bueno, eso es bueno. O sea, puede ser malo también, puede ser ya que estoy totalmente desubicada, pero en este caso es bueno. Y es que cada vez estamos recibiendo a más gente, a gente cada vez más chula Muy y cada inspiradora. vez somos más. Cada vez Cada más. vez somos más. Y eso es una cosa muy chula. Así que la verdad es que no nos podemos quejar. Santi, ¿qué dirías hoy de la invitada que tenemos con nosotros? Bueno, pues hoy vamos a abordar un tema que es fundamental y además está de máxima actualidad, como es la igualdad. Así que vamos a ver cómo las Ujú. empresas cambian sus estructuras para ser más inclusivas, de los retos a los que nos enfrentamos para construir equipos verdaderamente diversos y equitativos y de cómo el camino hacia la igualdad beneficia a todas las personas dentro de una organización. Así que es un podcast, yo creo que para sentarte y escucharlo. Es un temazo, es un podcast para escucharlo y sobre todo para hacernos reflexionar. Ujú. Así que bueno, esperemos que todos estéis dispuestos a eso, que dejéis lo que estéis haciendo y subáis el volumen porque tenemos mucho que aprender hoy. ¿Metemos cabecera ya, Santi? Venga, pues dentro cabecera. Vamos a ello. Si yo te contara un podcast de Singular. Antes de empezar el episodio, quiero invitarte a nuestro próximo evento presencial. Será la mejor manera de ponernos cara y después, por supuesto, tomarnos unas cañas, como no. Será una mesa redonda en la que trataremos el siguiente tema: organizaciones que cuidan la cultura de bienestar como clave para el éxito sostenible. Y será el próximo jueves 28 de noviembre a las 7:30 de la tarde en nuestras oficinas de Singular. Tendremos unos invitados chulísimos. Entre ellos, el moderador será nuestro CEO, Francisco Hidalgo, y contaremos con la presencia de Sergio de la Calle, conferenciante y escritor, María Álvarez de Linera, CEO de Nautes, Elisa Herrea, Health Coach, y Miguel Ángel Cifra, director general de Nokiatex. Entre ellos charlarán sobre las diferentes maneras de gestionar una organización, sobre la cultura del bienestar, y aprenderemos muchísimo sobre sus diferentes puntos de vista y todas las alternativas que pueden tener diferentes organizaciones para fomentar la cultura del bienestar. No te lo pierdas, las plazas son limitadas y te puedes inscribir ya en el QR que ves en la imagen o en el enlace que pondremos en la descripción de los episodios. No esperes más, te esperamos el 28 de noviembre. Bueno, pues hoy nos visita con nosotros Laura Huerga, consultora de igualdad laboral. Laura, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Yanire y Santi, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Nosotros también estamos muy contentos, Laura, porque pensamos de verdad que es un tema fundamental. Intentamos en todas las temporadas tener a una invitada para charlar de este tema y estamos muy contentos de que esta vez seas Mucho. tú. Para aquellos que no conozcáis a Laura, además, por supuesto, de consultora de igualdad laboral, ella es una fan del CrossFit, de viajar, de tomar café y de los gatos, que es mi último match, nuestro match en común. Así que, Laura, bienvenida y bueno, sobre todo, como te hemos dicho al principio, disfruta de la entrevista que nosotros seguro que la vamos a disfrutar. Quería empezar con una pregunta sencilla y estoy utilizando las comillas, que es ¿cómo definirías, Laura, la diversidad y la igualdad en el contexto corporativo? Bueno, la igualdad puede ser a veces un poco política en el mal sentido. Entonces, hablar también de diversidad incluye un poco todo, ¿no? Meter a personas de todos los colectivos, de todas las edades, independientemente de las religiones. Al final es un poco apostar por el valor. Eso es lo que, por el valor, por el talento, que todo aquello que te pueda aportar esa persona, independientemente, pues si es hombre o mujer, si es, pues ahora con el tema del colectivo LGTBI, si es una persona trans o es una persona no binaria o bisexual, hay un abanico de posibilidades y cada persona, independientemente de todo, somos personas y tenemos que creer en el talento y eso es lo que va a hacer que realmente una empresa destaque o no, cuando apuesta por el talento sin tener esos prejuicios o esos sesgos delante. Ujú. Y Laura, ¿consideras que en los últimos años, sobre todo, también estás mencionando cosas que hace 10, 15 años, bueno, y me estoy retrotrayendo a bastantes años, como las personas trans, anteriormente ni se planteaba muchas veces, ¿no? Ni se les tenía en cuenta dentro de las políticas de igualdad prácticamente? Y corrígeme por favor si me equivoco, porque igual estoy diciendo alguna barbaridad. Pero, ¿consideras que en los últimos años todas estas cosas están cambiando para bien? ¿Estamos evolucionando?
Considero que sí. También considero que cualquier evolución, por así decirlo, drástica o cambio drástico suele generar un efecto contrario, que también es lo que puede ir saliendo de eso, de personas que no entiendan qué es ser una persona trans o que, pues que estén, por así decirlo, en contra. Pero sí que es verdad que con los cambios culturales que se están encontrando en estas últimas décadas, tanto en relación con la mujer como otros tipos de colectivos, no solo con el colectivo LGTBI, también con las personas con discapacidad o las personas de otros países, con la globalización es inevitable. Yo misma he estado viviendo fuera también durante una temporada, entonces creo que esos cambios culturales y esa globalización está haciendo que seamos conscientes de que realmente existen otro tipo de personas con otro tipo de gustos y que lo que pase en mi vida privada, por así decirlo, o cuáles sean mis gustos, que me gusten o no los gatos, no va a hacer que sea mejor o peor en mi trabajo. Ujú. Laura, es verdad que las sociedades muchas veces van muchos pasos por delante de la propia legislación y de las empresas en este sentido. Y te quería preguntar, has hablado hace un poquito de sesgos y prejuicios. ¿Cuáles son los mayores sesgos o prejuicios que nos podemos encontrar en las organizaciones? Bueno, depende de las organizaciones, evidentemente hay gente que Claro. está como más concienciada y me he encontrado un poco de todo, pues a lo mejor los típicos sesgos relacionados con mujeres en tecnología, pero luego tienes empresas tecnológicas creadas por mujeres en las que solo hay mujeres en la empresa. Entonces, sesgos relacionados con personas con discapacidad, que se les trata muchas veces como si fueran niños pequeños o como si no fuesen capaz de hacer ciertas cosas cuando realmente su discapacidad no tiene nada que ver con esa característica, o el tema de mujeres, ese pensamiento de que las mujeres a lo mejor no son tan ambiciosas o que realmente están relacionadas con el tema de maternidad, porque siempre hemos juntado la palabra madre con la palabra mujer, o sea, hemos vinculado esos dos conceptos y no se ha vinculado a lo mejor tanto la palabra hombre con la palabra padre. Eso también implica que detrás de eso hay muchos sesgos y muchos prejuicios, por ejemplo, a la hora de contratar a un hombre en puestos directivos, en puestos en los que vaya a tener que viajar y no hacerlo con mujeres porque se piensa eso, que a lo mejor está en una edad en la que puede querer tener hijos y esas responsabilidades del hogar, vamos a llamarlo, o responsabilidades familiares, va a impedir que pueda desarrollar también su Ujú. trabajo. Justo relacionado con este aspecto, Laura, hace poco, relativamente poco, no sé decir muy bien fechas, pero se actualizó este permiso de paternidad también para que los padres también pudieran cogerse una baja mayor. En ese sentido, ¿crees que por una parte las empresas, ¿no? A ver si las empresas están evolucionando al respecto y también están mentalizadas y están abrazando un poco esas nuevas derechos, esos nuevos derechos que se les está dando también a los padres. Pero por otro lado, también me gustaría saber tu punto de vista sobre si crees que los propios padres o los propios hombres se están creyendo ese derecho, ¿no? Porque muchas veces que esté el derecho y que esté la oportunidad no quiere decir que necesariamente lo vayan a coger. Sí, de hecho salió una noticia hace relativamente poco relacionada con esto, que con esta baja paternal vieron que había muchos hombres que no se estaban cogiendo la baja y justamente coincidió con el final de la liga o algo relacionado con el fútbol Vaya. y hubo un aumento de las solicitudes de baja por maternidad coincidiendo con este periodo. Entonces, eso también da un poco la visión, ¿no? De para qué realmente se está cogiendo la baja y para qué no. En este sentido, creo que lo más importante, además, por supuesto, de dar ayudas, porque evidentemente habrá un montón de hombres que realmente se toman en serio lo de cogerse una baja por paternidad y cuidar de los hijos de la misma forma que lo puede hacer una mujer. Y el tema de la corresponsabilidad, o sea, no es solo que tengan la opción, sino sensibilizar en materia de esto es una obligación o un deber compartido y no es solo que la empresa te esté obligando o que el gobierno esté estableciendo estas medidas y te esté dando estas facilidades, sino que tú también te tienes que comprometer. Y esto lo he hablado en varias ocasiones, sobre todo en grupos de mujeres, y siempre se ha
hecho referencia a lo mismo que es la carga mental. No solo es una responsabilidad de tarea, sino de esa carga mental de acordarte de comprar la cartulina, del cumpleaños del compañero de clase, de mirar el grupo de WhatsApp de los amigos, o sea, un poco de encargarse de todas esas cosas que muchas veces también tiene la carga la madre y no tanto esa responsabilidad compartida, además de lo que supone la baja maternal. Pero esto, como digo, es un arma de doble filo porque durante el parto, realmente la mujer, esta baja maternal es como un permiso, no es una baja como una baja médica. Y la mujer tiene el mismo tiempo que el hombre sin tener en cuenta que la mujer está pasando por un proceso de un parto. Claro. Entonces, sí que es verdad que tiene que ser algo compartido, pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay que hospitalizar a la madre y tienen que estar unas semanas, que tiene cura, ya no hablamos de cesárea, o sea, si ya hay cesárea y tiene que haber más tiempo de hospitalización, etcétera, eso ya es un tema aparte, pero sí que es verdad que puede ayudar, sobre todo con esa concienciación de la corresponsabilidad, pero teniendo en cuenta un poco todos los aspectos. Ujú. Y evidentemente sin generalizar, ¿no? Porque al final hay muchísimas empresas en España y cada una actuará de determinada manera, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad consideras que tiene la compañía en este sentido de visibilizar y de mentalizar también a sus propios colaboradores de que la igualdad en este sentido, sobre todo hablando del tema madres, padres, maternidad, luego hablaremos un poquito más en profundidad de otras cosas. ¿Qué responsabilidad consideras que tiene la compañía en este sentido? Bueno, por un lado, lo que hemos hablado antes de la eliminación de sesgos, o sea, ser consciente a la hora de promocionar, como contratar a las personas que pueden estar, tanto hombres como mujeres, como personas del colectivo, etcétera. Pero bueno, me voy a centrar en el tema de mujeres y hombres, que ambos pueden optar por cualquier promoción o contratación en puestos directivos. O sea, que eso no tiene que ser una barrera limitante y el tema de tanto cuidados de hijos como cuidados de familiares, porque ahora también la población se está haciendo cada vez más mayor y también tenemos que cuidar de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero bueno, temas aparte, es importante eso, que la empresa sea consciente de que existen esos sesgos a la hora de tanto contratar como promocionar a mujeres y hombres dependiendo de esas necesidades familiares y por otro lado, bueno, también con compañeros, por el trato que se puede hacer, por comentarios, etcétera. Y a la hora de ofrecer esa conciliación, porque también he visto empresas que a lo mejor no han querido ofrecer esa conciliación a los padres porque no entienden que un hombre se tenga que coger esa baja o el hecho de que no se visibilice de la misma forma o se priorice el tema de las ayudas o dar ese descanso de un año para el cuidado de los hijos o que es un poco más difícil de entender que un padre se tome una hora porque su hijo está enfermo y tiene que llevarle al médico. Entonces, eso también es una responsabilidad de la empresa de entender que independientemente de sea el padre o la madre, tienen los mismos derechos pero también las mismas obligaciones, tanto con la empresa como con el cuidado de los hijos y ofrecerlo eso en igualdad de condiciones y sobre todo la parte de sensibilización, que es lo que más se promueve especialmente desde la parte de los planes de igualdad, que es promover la corresponsabilidad y la conciliación en sensibilizar a todos los empleados, especialmente a la parte masculina a la hora de ejercer esos derechos de conciliación para que realmente no existan esas desigualdades. Ujú. Has abierto, creo que, dos melones en este caso, Laura, que por una parte es creo que la importancia del liderazgo y que el liderazgo sea consciente, pero me gustaría dejarlo para después, que me lo voy a apuntar, porque me interesa también mucho el tema de sensibilización. Cómo una empresa debe sensibilizar y sobre todo cómo sensibilizar. Entiendo que las acciones de sensibilización, dependiendo del tipo de empresa que sea, tanto de su tamaño como incluso de las personas que lo conforman, hay millones de maneras, ¿no? de comunicar y de sensibilizar en este caso. ¿Cuáles son qué nos contarías sobre esto directamente? Bueno, esto es como
como cualquier tipo de formación que tú quieras hacer. Cuando tú estudias sobre algo y no lo vuelves a ver nunca, te suena de que lo has visto en algún momento, pero no te acuerdas exactamente. O si te mandan un correo, tú sabes que lo has visto con el tema de los planes de igualdad, ¿no? Te mandan un correo de que está hecho el plan de igualdad y estas son las medidas en materia de conciliación. Vale, pero tú ese correo le has leído y te tienes que acordar que, en qué parte estaba, etcétera. Es importante que la empresa, en muchos casos es la parte de recursos humanos, ¿no? Que es la que se encarga de este tipo de cuestiones, esté pendiente de recordar a los empleados este tipo de acciones de conciliación. Y luego, en materia de formación, se puede hacer de diversas maneras. Obviamente, como dices, depende del número de empleados y también depende del número de personas que estén en ese rango, ¿no? De que a lo mejor tengan responsabilidades familiares, aunque hay más temas de conciliación que no tienen que ver con las familiares, que ese es otro tema, ¿no? Pero creo que debe ser algo que no sea como una bomba de vamos a ponerlo esta semana que hemos hecho el plan de igualdad, vamos a dar una formación de 10 horas a toda la plantilla en materia de conciliación y nos limpiamos las manos porque esto ya lo hemos hecho y ya nos olvidamos. No, es importante que sea algo continuo, bueno, si no puede ser todos los años, que sea cada 2 años, algo que realmente se vaya reciclando, que se vaya recordando, que se vaya haciendo hincapié en esas necesidades, porque es algo que va calando además poco a poco. Es un cambio, como hemos dicho al principio, es un cambio social y los cambios sociales es mejor hacerlos poco a poco. Y hoy te paso una información y al día siguiente te puedo pasar otra, puedes hacerlo en talleres. A mí, cuanto más didácticos, me parece que aprendemos mucho mejor y se nos quedan mejor las cosas. Y cortitos, porque si no nos sobrepasamos y ya cortamos. Y si puede ser presenciales, siempre son más interesantes. Presenciales o, bueno, de forma online, más que a lo mejor hacerte un curso de ir pasando diapositivas sobre cuáles son tus derechos de trabajador y cómo deberías encargarte más de las cuestiones familiares, laborales, ¿no? Eso. Te lo lees y lo vas pasando y ya está, ¿no? Entonces, Mm. Yo te quería preguntar, imaginemos que alguien nos está escuchando, una directora, un director de recursos humanos, y dice, wow, yo quiero poner en marcha un plan de igualdad, quieren hacer unas jornadas de sensibilización y después a mí lo que me interesa, porque a veces los CEO tienen su propio lenguaje que lo llevan todo como a métricas, ¿cómo pueden medir el progreso que tenemos? Es decir, a mí lo que me interesaría saber es cómo ellos luego pueden tener unas mediciones, unos KPIs que puedan medir ese progreso tanto en diversidad como en igualdad dentro de la empresa. ¿Hay algún indicador que nos diga que vamos por el buen camino? bueno, claro, o sea, ahí lo primero que se hace normalmente después de las formaciones es hacer una encuesta y ya según la respuesta de los empleados, tú ya tienes muchos datos sobre los que poder analizar. Pero luego también dentro de lo que es un plan de igualdad, tú tienes la parte del diagnóstico y en el diagnóstico son básicamente todo datos. O sea, tienes la parte cuantitativa y la parte cualitativa, sí que es verdad, pero tienes una gran parte que es parte cuantitativa y tú ahí todo lo que tienes son números, son ver realmente cuáles son los niveles de diversidad y de igualdad que tienes dentro de la organización. Luego además lo ves en el rendimiento de las personas, en el número de personas que se puedan coger una baja por paternidad después de este tipo de cosas, pero también en el ambiente laboral. O sea, tú también ves, sobre todo en el caso de las situaciones de acoso, los protocolos de acoso, lo notas mucho después de las sensibilizaciones, cómo mejora mucho el ambiente laboral. Entonces, es una manera muy buena de medirlo, de mejorar tanto el ambiente como viendo los números en los planes de igualdad, en el diagnóstico de los planes de Ujú. igualdad. Laura, veo que entiendo que cuando se ponen en marcha estas formaciones y estas acciones, habrá muchas personas que las acogerán con los brazos abiertos y que estarán muy dispuestas a recibirlas y a aprender y a mejorar con ellas, pero entiendo que también habrá sus detractores, ¿no? ¿Cómo se trabaja con estas personas? Bueno, como todo, siempre puedes encontrarte personas que opinen lo mismo que tú o similar y personas que evidentemente no estén de acuerdo con lo que estás contando. Creo que la clave al final y lo que a mí me ayuda mucho es trabajar con datos, porque al final tú
es más difícil rebatir unos datos o hablar sobre historias reales que simplemente como contar tu opinión y ya está. Obviamente no aburrirles o de explicarles cuál es la normativa y explicarles el párrafo, porque a ti te da igual en qué artículo de la Ley Orgánica de Igualdad esté la no discriminación a las mujeres y hombres, te da exactamente igual. Pero sí que necesitas saber que hay una normativa, que está en la Constitución, que hay varias leyes dedicadas a esto, que obviamente está en la política de empresa y que además tienes estos datos que lo respaldan. Entonces, te puede gustar más o menos y evidentemente siempre vas a tener personas que a lo mejor incluso con eso no van a estar de acuerdo, pero sí que es verdad que cuando también conciencias a lo que es el conjunto de los empleados, las personas que forman parte de la organización, son ellas mismas las que van haciendo que el resto de personas que a lo mejor tienen más dudas puedan ir entrando un poco en razón. Bueno, en razón. Que vayan entendiendo un poco más cuál es la finalidad de la formación y por qué este tipo de cosas realmente sigue siendo importante. Bueno, desde 2020 para empresas de más de 50 personas es obligatorio tener un plan de igualdad y me da la impresión, porque prácticamente incluso nos ha pasado un poco a nosotros conforme te estábamos llevando la conversación, que muchas veces igualdad siempre se confunde como hombres y mujeres, pero es muchísimo más, por supuesto. Aparte de hombres y mujeres, está el colectivo LGTBIQ+, está las discapacidades, están las personas con necesidades especiales. Hay un amplio abanico, ¿no? En este sentido. Y seguro que, bueno, pues, la diversidad cultural, de edad, o sea, bueno, muchísimo. Entonces, en ese sentido, como me ha pasado a mí, porque es que yo siempre me lo intento repetir y suelo caer, ¿les pasa también a las compañías esto que están como muchas veces intentan centrarse en el tema que muchas veces más se habla y caen en el olvido muchos otros temas? Suele pasar, pero también es una cuestión de recursos. O sea, tú si tienes que sensibilizar a todos los empleados en cada una de las cosas, o haces una formación muy genérica o no puedes ir como una a una. Yo intento meter la sensibilización en todos los aspectos y al final es evitar la discriminación en cualquier tipo pues de sesgo o prejuicio que puedas tener relacionada a muchos de estos aspectos, pero sí que es verdad que, que hay algunas empresas que se limitan básicamente a los temas de acoso sexual y por razón de género. Y ahora sí que lo están empezando a implementar, sobre todo a personas del colectivo LGTBI, precisamente por esta nueva normativa, tanto la de 2023 como el Real Decreto que ha salido ahora el 8 de octubre, donde estipulan cuáles van a ser los elementos mínimos, ¿no?, de esos protocolos contra la discriminación hacia el colectivo. Pero aún así quedan muchos aspectos pendientes. Hay uno en particular que es el tema del aspecto, que solemos juzgar mucho y que suele meterse un poco o sea, es difícil de ubicarlo porque lo hemos normalizado mucho como la sociedad, el hecho de juzgar el aspecto de las personas. Por ejemplo, si alguien está más delgado, más flaco, si tienes el pelo teñido, si tienes tatuajes. Y es un tema de discriminación que suele generar bastante acoso y tampoco está metido en este tipo de discriminaciones. O el tema de la edad, que hay mucha discriminación tanto a las personas más jóvenes a la hora de encontrar un trabajo como a las personas mayores también Mm. a la hora de poder buscar un nuevo puesto de trabajo. Entonces, hay algunos huecos dentro de lo que es la normativa que realmente te tienes que querer centrar en ellos para poder aplicarlos dentro Ujú. de lo que es la organización. Basándonos en datos, sobre todo, ¿no? Que al final es, tú misma lo has dicho, los que realmente te acaban dando la razón. ¿Consideras o cuál es de todos estos colectivos que hemos mencionado el que más discriminado se ve, el que más ayuda necesita en este sentido? Sería realmente la mujer con discapacidad, suele ser una de las más discriminadas y hay varios estudios sobre eso. Y también mujeres negras, y ya si son del colectivo, todavía más, porque sufren varios tipos de discriminación. Y al final la discriminación múltiple suele ser la que más te aísla y la más
grave que tiene más consecuencias. Eso no implica que obviamente la más, digamos, común suele ser la violencia de género, pero también es sobre la que más herramientas tenemos, más fácil es a lo mejor ubicarla, o sea, conocer que realmente está sufriendo violencia de género o violencia sexual, entonces más fácil es denunciarla. Pero cuando se van cumpliendo diferentes tipos de discriminación y suelen ser discriminación múltiple, como te digo, las personas que menos herramientas tienen suelen ser las mujeres con discapacidad y las mujeres raciales del colectivo. Laura, de nuevo voy a hablar de un caso hipotético, pero como si nos encontrásemos en la realidad. Si yo decidiese contratar a gente, ¿cómo puedo eliminarme de este tipo de sesgos? ¿Qué estrategias puedo utilizar para decir, voy a minimizar, aunque si los puedo eliminar, perfecto, y si no, ¿cómo puedo minimizar el impacto? Bueno, sesgos vamos a tener siempre. O sea, al final, a nivel cultural, hemos normalizado todos esos sesgos que ya tenemos, por eso son sesgos inconscientes y yo misma los tengo que trabajar diariamente para que no existan esos prejuicios o esos sesgos iniciales una vez quieres pues entablar una conversación o iniciar un negocio, etcétera. Partiendo de esta base, es importante basarnos en cosas meramente, te diría, prácticas. O sea, realmente evaluar a la persona por sus méritos, por lo que es capaz de hacer, más que otra cosa. Para esto sirven mucho los currículums ciegos, donde no ves ni la edad, ni la foto de la persona, etcétera. Pero obviamente luego en la entrevista vas a ver a esta persona. Es importante que en este punto, cuando haces la entrevista, te vayas básicamente a la parte, como te digo, de ver cuáles son las cualidades y características de esa persona que realmente van a hacer que cuadre o no dentro del perfil que estás buscando. Entonces, sobre todo tener ese como una estructura de preguntas que se vayan sobre todo a la parte técnica y a la parte más, sí, más cuantitativa de lo que puede hacer realmente esa persona por ti y no basarte tanto en la parte personal, por así decirlo, o evaluar más una parte de los prejuicios que puedas tener o que se puedan generar a lo largo de la entrevista. Para eso sirve mucho eso, tener todo estructurado, toda la entrevista y eliminar todas aquellas cosas que puedan suponer eh, un prejuicio inicial, como eso, el tema de la foto, el tema del nombre, el tema de la edad, etc. Bueno, luego, normalmente las personas que toman ese tipo de decisiones de a quién contratar son personas con capacidad de decisión, ¿no? Que en este caso es, quiero retomar el tema que hemos sacado antes de a colación, que es los líderes. Muchas veces al final, eso, todos tenemos sesgos, los líderes por supuesto también. Entonces, dentro de estas formaciones, ¿existen formaciones específicas para líderes en este sentido? ¿Son todas genéricas? Y por otro lado, ¿cómo formar a los líderes para que ellos también sean buen ejemplo para el resto del equipo? Yo soy partidaria de que la formación no sea la misma a las personas que vayan a ser como directivos, ya no solo los altos directivos, sino los que vayan a encargarse de otras personas, aunque sean puestos intermedios, porque realmente tener personas a tu cargo va a hacer que tu gestión de ese personal sea distinto a esas personas que no tengan que tenerlo, o esa conciencia tiene que ser distinta, porque puedes tener eso, decisiones finales a la hora de promocionar o no a una persona o contratar o no a una persona, incluso ver si está habiendo algún tipo de acoso o discriminación dentro de lo que es la organización y el tener mayor autoridad va a hacer que tengas también mayor responsabilidad y hagas que finalice ese tipo de situaciones. Entonces, sí, las personas que lideran equipos, tanto las personas miembros de, o sea, los directivos, los altos directivos de las organizaciones, deberían tener una formación más específica y diferente a lo que son las formaciones en general. Incluso con el tema con las medidas, no es lo mismo aquellas personas que simplemente vayan a recibir las medidas, que necesitan sensibilización, pues a lo mejor qué es el colectivo LGTBI, vamos a ir pasando por cada una de las letras, porque realmente es importante, qué parte de la legislación. Pero los que son directivos tienen otro tipo de preguntas. ¿Cómo realmente puedo implantar
este tipo de medidas dentro de la organización? ¿Qué hago si veo este tipo de situaciones dentro de la empresa? ¿Cómo tengo que gestionarlo? ¿Cómo de grave es cada una de las situaciones y cómo tengo que yo poner en marcha las herramientas que tengo a mi disposición para que se elimine? Entonces eso, creo que debe ser algo bastante distinto en un caso que en el otro. Y también poniendo un caso hipotético, como dices Santi, si una compañía hasta ahora no ha hecho, no ha tenido ninguna acción relacionada con la igualdad en general, ¿cómo tiene que empezar? O sea, ¿cómo hacer un diagnóstico de manera prácticamente individual, realmente, que ellos mismos lo hagan? ¿Cómo se puede realizar un diagnóstico de la igualdad que existe en una compañía? Bueno, en primer lugar, mencionar que también todas las organizaciones, desde 1, 3, 3.000 empleados, tienen que tener un protocolo de acoso. Ujú. Ese protocolo contra el acoso laboral, sobre todo relacionado con el acoso sexual y por razón de género, tiene que tener una o dos personas que sean las instructoras, de que en el caso de que se dé una situación de acoso dentro de la organización, tengan esa capacidad, ¿no? De que lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la FIFA o lo hemos visto ahora con el caso de Rejón, ¿no? Que hay protocolos internos que se tienen que activar en el caso de que haya una posible situación de acoso. Y es importante que esas personas que vayan a gestionar el acoso tengan la capacidad y la formación de poner de activar ese protocolo y poner las soluciones y las herramientas necesarias para combatir el acoso y hacer ese seguimiento. Y luego, aparte de la plantilla, como hemos dicho, aunque no tengan un plan de igualdad, tienen que tener un mínimo de sensibilización de saber qué es el acoso sexual, qué es el acoso por razón de género, cuáles son los tipos de conductas constitutivas de este tipo de situaciones, para que sean capaces de verlas en el caso de que las estén viviendo o percibiendo en su entorno. Y luego, en el caso de el diagnóstico para aquellas empresas que quieran hacer un plan de igualdad o quieran saber cuál es su situación dentro de la empresa, es importante empezar por la parte retributiva. Es importante ver ese protocolo de acoso, si se ha accionado alguna vez el protocolo, si se tiene conocimiento de que existe ese protocolo. Con el registro retributivo, eso se ve si hay algunas diferencias por departamentos o por valor de trabajo. Al final, los puestos de igual valor tienen que estar igualmente retribuidos. Es decir, si mi puesto de trabajo tiene el mismo valor que el de Santi, por ejemplo, deberíamos estar teniendo las mismas percepciones económicas. Y si no, tendría que estar realmente justificado con algo que no esté relacionado con el género. Y luego otros aspectos, pues por ejemplo, el tema que hemos hablado antes de la conciliación, de las mujeres suelen tener reducción de la jornada laboral en mayor grado que los hombres. O, por ejemplo, en el tema de formación, ¿están las mujeres o los hombres más formados para llegar a los puestos en los que están? Las personas a lo mejor de mandos directivos tienen realmente más formación y más capacidad para estar ahí. Hay una serie de puntos que puedes ir analizando, pues esto, el número de plantillas, el número de plantillas por departamentos, analizar el tema del registro retributivo, si hay algún departamento que esté que tenga eso, menos retribuciones económicas o que haya algún complemento extrasalarial o salarial que marque alguna diferencia. Eso también es importante verlo. El tema de la conciliación, eso, quién pide esas bajas laborales, quién pide los permisos que hemos mencionado antes, el tema eso de las formaciones. Ir analizando un poco punto por punto si existe alguna diferencia a la hora de, pues eso, de diferencias por género en cada uno de estos Ujú, aspectos. Las promociones que hemos ujú. mencionado antes. A mí todo esto que me estás diciendo me parece súper interesante y, bueno, más que interesante, súper, súper necesario, pero me pongo en el lugar muchas veces de una empresa muy chiquitina, de una pyme, digamos, de 10, 15, 20 personas, y, y me da la impresión de que la persona que nos pueda estar escuchando que dirija una pyme diga, yo no tengo tiempo de hacer eso, yo no puedo hacer eso, para mí esto es totalmente imposible. ¿Qué le responderías a alguien que esté pensando algo así?
Bueno, que obviamente puede contar con, con consultores externos que les ayuden a gestionar todo esto, pero sobre todo que se centre, a ver, cuando son empresas pequeñas es muy fácil ver este tipo de situaciones, o sea, tú controlas y conoces a cada una de las personas que forman parte de tu organización. En este sentido es importante, como hemos mencionado, la parte retributiva, pero también fijarte digamos, en el tema de permisos, en la parte de a lo mejor promociones. Luego las mujeres hay una cosa, tampoco intentando generalizar, pero suele ser la tendencia. Tienen que estar al 120% seguras de que van a cumplir con los puntos establecidos tanto en un puesto de trabajo para ponerse como a la hora de promocionarse, mientras que los hombres con un 60% de los puntos que piden ya se siente suficientemente capacitado. Entonces, muchas veces en este tipo de empresas lo importante es ver un poco a las personas de esta persona a lo mejor no me está pidiendo una promoción, pero realmente sí que se la merece. O esta persona sé que tiene responsabilidades personales y no se está haciendo cargo. O esta persona está teniendo comentarios que están un poco fuera de lugar e igual necesita un toque de atención o una sensibilización. Entonces, en la parte de lo que es la gestión de la empresa, tú ves un poco en todos los departamentos, pues quién está promocionando, quién está creciendo, quién se está pidiendo esos permisos, cómo es la formación que tienen cada una de las personas dentro de la organización y obviamente si hay alguna situación que pueda ser constitutiva de acoso. Pero sobre todo eso, que, que conoces más la parte personal, o sea, tú conoces de cerca a las personas en una empresa de 10 personas, tú conoces realmente cuál es la situación de cada una de esas personas y es mucho más fácil acercarte y ver que todos están más o menos en el mismo lugar. Y yéndonos, Laura, de empresas pequeñas a empresas internacionales. Claro, ahora estamos hablando mucho en formato España, por así decirlo, y estamos hablando de las obligaciones y los deberes que deberían de tener las compañías en España. Pero cuando es una compañía internacional, ¿cómo se adecua un plan de igualdad en este caso? Bueno, en ese sentido, las empresas tienen obligación de tener el plan de igualdad cuando tienen los más de 50 empleados en España, o sea, 50 personas trabajadoras en España. Y sí que es verdad que hay algunas empresas internacionales que tienen más de 50 empleados en España y no tienen los planes de igualdad o los están haciendo ahora por, por motivos fiscales. Ujú, Pero sí que además de lo que son las obligaciones a nivel nacional, hay obligaciones a nivel internacional. Entonces están los pactos de Estambul, está el famoso la Agenda 2030. O sea, realmente tenemos esos puntos de la Agenda de 2030 que no obligan exactamente, pero buscan ese objetivo en 2030 de conseguir esos objetivos, especialmente muchos relacionados con la igualdad y la mujer en las organizaciones, en la relación retributiva, que no haya eh, mujeres empobrecidas, que suele pasar bastante también. Entonces, esa obligación internacional está ahí para todas las empresas, sean pequeñas o grandes, y luego más centrado en España tienen esas obligaciones legales de contar eso con un plan de igualdad y acogerse a las leyes que se rigen en España. ujú. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, 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 ha respondido 100%, ¿eh? Lo que sí que me surgía un poco la duda sobre todo del si, si ya gestionar una empresa grande y hacer estos trabajos y estos planes de igualdad tan solo en un país, pues me imaginaba que iba a ser también pues muy complicado poder adaptarlo a todo. Entiendo que las formaciones también dependiendo de la diversidad cultural que haya en el país y de los pensamientos y de las políticas que haya en los países, entiendo que cada una será diferente. Entonces, bueno, pues Claro. desde una dirección general, cómo gestionar eso para que en todos los países pues intentemos que la cultura de la compañía en general pues vaya a una en lo mismo, pero evidentemente pues cada país tiene sus problemas, sus cosas mejor y sus cosas peor trabajadas y entiendo que la igualdad pues también tendrá que adaptarse en ese sentido. No, claro, y por ejemplo, tanto como te mencionaba, a nivel europeo como por ejemplo en Estados Unidos, el tema de la diversidad, la igualdad,
a nivel legislativo tiene un peso bastante importante. Y luego muchas empresas multinacionales que realmente tienen mucho tamaño, que estamos hablando ya de miles de empleados, esas personas, aparte de tener un comité de igualdad que solo se dedican a materia de igualdad, tienen diferentes departamentos constituidos por personas que forman parte de los diferentes colectivos. O sea, colectivos de mujeres que hacen iniciativas dentro de la organización relacionadas con el tema de la mujer, que puede contar eso con formaciones o talleres de sensibilización, por ejemplo, con el 25N o con el 8 de marzo, pues hacer una serie de iniciativas dentro de la organización para fomentar este tipo pues eso, de sensibilización y conocimiento sobre la situación de las mujeres, luego otros relacionados con la edad, otros relacionados con la discriminación a personas con discapacidad, otros del colectivo LGTBI. O sea, realmente dentro de las grandes organizaciones no solo lo hacen a nivel legal obligatorio, sino como digo, con el tema de la ONU, de la Agenda 2030, es algo que llevan trabajado porque no es solo obligatorio a nivel nacional, sino que es una situación internacional que realmente tiene ventajas competitivas y que hay otras muchas empresas, tanto para proveedores como para clientes, que no van a contar con tus servicios a menos que seas una empresa diversa. Totalmente. Laura, ¿cómo ves el futuro a corto plazo de las organizaciones en España en materia de igualdad, más allá de que tengan que cumplir con la ley? Bueno, yo tengo un pensamiento bastante positivo porque realmente sí que estoy viendo que hay muchas organizaciones que están contando cada vez más con ese apoyo femenino, pero también es verdad que cada vez son más mujeres las que se están formando tanto a nivel universitario como doctoradas, máster y doctoradas. Entonces, si cada vez hay más mujeres con ese tipo de formación, evidentemente cada vez va a haber más mujeres en puestos directivos, o sea, ya solo por números, no te va a quedar otra. Y también hay cada vez más mujeres que están liderando empresas, tanto CEOs como fundadoras. ¿Qué va a hacer eso? Que cada vez haya un poco más de todo, sobre todo eso, contando con la globalización. Y yo es lo que más me estoy encontrando últimamente, que empresas, incluso pequeñas empresas de 10, 15, 20 empleados, que realmente apuestan por diversidad y quieren eliminar esos sesgos dentro de la organización, quieren contar con unos protocolos que vayan más allá del acoso sexual y por razón de género, sino que se metan en todo tipo de discriminaciones dentro de la organización. Y luego eso, todas las normativas van obligando poco a poco a que las empresas que puedan quedarse un poco más rezagadas se vayan apuntando a esta ola de diversidad e inclusión. Entonces, mi pensamiento en este sentido es bastante positivo. Y si hablamos en temas políticos, incluso te diría que ambas partes, tanto la parte más de derechas como de izquierdas, están, sobre todo en tema de conciliación, es súper importante para cualquier partido político o para cualquier pensamiento político el tema de la conciliación, porque no es novedoso que estemos en una situación de caída en el tema de la natalidad y esto va a hacer que se den cada vez más ayudas y más apoyo en el tema de la conciliación y esto nos incluye a ambas partes. O sea que en ese sentido yo quiero ser muy positiva con este tema de la igualdad. Lo miramos con optimismo, lo miramos con optimismo. Yo también y sobre todo escuchándote, así que esperemos que así sea. Sí, Le voy a dar paso a Santi porque siempre tiene, antes de terminar la entrevista, un pequeño juego preparado para vosotros, un pequeño ejercicio. sí. Laura, siempre me gusta acabar con un pequeño juego que es de asociación rápida. El juego consiste en que yo te voy a decir 3 palabras y tú tienes que decirme lo primero que se te venga a la Uf, cabeza. madre. ¿Vale? Algo rapidito. No hay respuestas buenas ni malas, ¿vale? Simplemente es un juego de asociación. ¿Estás preparada? Bueno, vamos a ver Venga, vamos a por ello. si no me juega mala pasada mis prejuicios. La primera es diversidad. Vale, o sea, tengo que decir como una palabra o 3 palabras. Una palabra o una idea que que venga a tu mente, ¿vale? Cuando te digo diversidad. A mí me viene el arco iris. Ujú. Muy bien. Inclusión. Personas con discapacidad. Ujú. Y talento femenino. Empoderamiento. Muy bien. Ya está. ¿Has visto? Ha sido facilito.
Da miedo al principio, ¿eh? O sea, yo todavía no lo he jugado, tengo miedo de que algún día diga Santi, bueno, en vez de al invitado o a Algún la día te va a tocar a invitada, ti, le va a Janine. tocar a Yanire y yo voy a tener problemas de conexión de repente, pero luego al final siempre, siempre sale bien, siempre sale bien. Sobre todo me quedo, Laura, con la última, talento femenino empoderamiento, y lo importante que es que poco a poco pues nos libremos también las mujeres, no hablo ya bien desde mi punto de vista como mujer de ese síndrome de la impostora, que es mucho más síndrome de la impostora que síndrome del impostor, ¿no? Y lo has Sí, comentado tú también antes. Así que bueno, esperemos que eso poco a poco se vaya acabando y tú también Laura, lo has dicho antes, que poco a poco cada vez hay más mujeres directivas, más mujeres en puestos de responsabilidad, más mujeres creando empresas. Así que bueno, creo que vamos en buen camino y espero que dentro de unos años ni siquiera exista esa palabra y que la recordemos como en los libros de historia, pero poco más. Laura, ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias por tu visita. gracias a ti, Yanire y Santi, ha sido todo un placer, la verdad que he estado muy cómoda, así que muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti por venir. Hemos aprendido muchísimo. Santi, por supuesto, gracias por acompañarme siempre. Sí. Y todos aquellos que nos estéis escuchando, gracias también por escucharnos, por estar siempre ahí. Sabéis dónde estamos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram y en TikTok y estamos en LinkedIn en Singular. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.